también la plataforma que se ha asignado otra materia que se llama ofimática. Esta Ya, está, según el horario, está asignada a partir desde el 24 de noviembre. ok. O sea, y su materia, o sea, porque está en reemplazo, creo que de su materia, o sea, ya está justo en su horario. A ver, yo tengo clases con ustedes. Cada uno de nuestros módulos dura 3 semanas, ¿ok? Mm. Entonces nosotros estamos desde el 3 de noviembre, considerando que fue feriado, lógicamente, pero se cuentan semanas, digamos, días calendario, ¿ya? No días hábiles, ¿ok? Entonces estamos desde el 3 de noviembre, yo tengo clases con ustedes hasta el 21 de noviembre, ¿sí? Entonces si te he Sí, puesto el eso. 24 de noviembre es porque ya conmigo el 21 nos despedimos y el 24 inicia una nueva con ustedes, que en este caso sería ofimática. Hasta que ya no nos veremos, Lice. No, Así toca. no, serio, chuta. Así Devuelvan las pasa. entradas. Así pasa. Así pasa, así pasa. Así No da pasa, mi otra querido materia, vea. Alejandro. Yo doy algunas materias, así que como ustedes están en primer nivel, entiendo que en algún momento nos volveremos a cruzar caminos. ¿Sí? Chévere. Yo doy, a ver, yo estoy dando comunicación oral escrita, doy desarrollo de marcas, desarrollo de productos, doy responsabilidad social, empresarial y ética. ¿Qué más doy? Imagen corporativa y creativa, comunicación estratégica, algunas. Así que por eso les digo, de seguro algún rato se vuelven a topar conmigo, en algún momento. El camino es largo, chicos, así que tienen todavía un Es poco largo, 2 más. años nomás. Ya. Bueno, en realidad qué bueno que lo vean así, que 2 años se vean poco, que se vean corto, qué bueno, qué bueno. Mejor. Me alegro por ese lado. Bueno, chicos, a ver, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a arrancar el día de hoy, siendo 7:43. Hoy tengo menos público que otras semanas. ¿Qué pasó? De los que generalmente vienen, a ver, vamos a ver Ahí viene el concierto asistencia. de Shakira. No, eso es mañana. Mañana tienen excusa. Hoy no tenían excusa. Hoy no tenían excusa. A ver, estamos lunes 10. Déjenme por acá revisar. A ver, Eric Briones, ni lo conozco a Eric, todavía no ha venido por acá a clases. Daisy Cancino, Daisy estaba por acá, ¿no? Sí, Daisy, le ya. dicen presente. Ahí está. Hola, a ver, ¿quién más tengo por acá? Camila Gavilanes, ah, Presente. Carlos Alejandro Gordón, ahí estás, Carlos Presente. Alejandro, Jenny Alicia Molina, no ha venido Jenny, ¿qué pasaría? Marilyn Pamela Palomo, tampoco ha venido ahí hoy día. Y Silvia Patricia Zambrano, ahí estamos, Silvia. Presente, Alicia. Listo. También ya estás en casa. También ya en casita. Bueno, listos. A ver, arranquemos entonces con la materia el día de hoy. Vamos a ver si podemos ya ir terminando la unidad uno de una vez el día de hoy. Sí, con eso quedamos listos para una pequeña evaluación en esta carrera contra el tiempo que tenemos que ir haciendo. A propósito, les quería comentar algo. Qué pena que no estén por acá los demás, pero bueno, me tocará repetir cuando estén todos, o al menos cuando vean esta clase también se van a enterar. Para la siguiente semana, que es nuestra última semana, yo normalmente planifico mis clases para terminar, si bien terminamos el 21 de noviembre, que es día viernes, a mí me gusta terminar el día martes o día miércoles de esa semana, ¿ok? ¿Con qué objeto, motivo, razón o circunstancia? Eh, Porque a mí me gusta que los últimos 2 días, jueves y viernes, los podamos dedicar a exposiciones, ¿sí? Yo les mando una pequeña tareita. No te preocupes, Silvia, que no está complicado, es algo bastante sencillo. Es una pequeña exposición porque se imaginarán, lógicamente, que al ser una clase de expresión oral y escrita, pues tengo que evaluar su expresión oral y escrita, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser el trabajo final, ¿sí? Este es el trabajo que tiene mayor puntaje. Ustedes dentro del PEA, aquí ya lo habrán leído algunos, y si no, pues lo van a hacer, pero tienen que saber que las notas del primero, segundo, tercer nivel, perdón, unidades, parciales, deberes y demás, equivale a un porcentaje de la nota que es del 60%, pero el 40% equivale a un proyecto integrador.
Esto a lo largo de toda la carrera lo van a tener que hacer con algunas materias. Entonces, algunos les podrán mandar investigaciones, algunos les hacen, por ejemplo, trabajos con otras materias y demás. En mi caso particular es algo bastante más sencillo, ¿sí? Yo les voy a dar un tema en particular, ¿sí? No lo van a elegir ustedes, pero va a salir sorteado, ¿ok? Entonces yo les doy un tema a ustedes, sale sorteado el tema y sobre ese tema hacemos una exposición. La exposición equivale a ver, el trabajo escrito, porque hay que hacer el trabajo escrito y la exposición sobre la misma. El trabajo escrito equivale al examen final, nota de examen final, y la exposición equivale a la nota de proyecto integrador. ¿Hecho? Claro, bastante sencillo. Como estamos poco realmente en la clase, vamos a hacerla solamente el día viernes último. ¿Hecho? Solamente el último viernes lo hacemos. Para que sea el último día, les voy anunciando desde ahora. La pregunta que les quiero hacer, por eso quería que estén acá los demás, es, ¿quieren que les asigne el tema desde ya? Para que ustedes sepan qué tema tienen que hacer y lo vayan haciendo con tiempo, lo puedan ir desarrollando. Que no es un tema largo, ojo, no me gusta tampoco leer libros enteros ni discursos enteros. Y peor todavía cuando están hechos con ChatGPT. Entonces, no, la idea es que ustedes lo puedan escribir, ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, yo siempre mando con anticipación esto para que lo puedan hacer y no tengan carga de deberes y exámenes y trabajos sobre el final, porque entiendo que los demás también, las materias y todo, se les va cargando. Entonces, al final de la clase, ¿les parece si hoy o si no mañana, que ya estén todos, aunque mañana es el concierto de la Loba, no sé si vengan? Pero bueno, mañana podríamos estar todos y les entrego el tema de esta exposición. ¿Les parece? Como ustedes gusten. Puede ser hoy o mañana. O sorteo a los que están hoy y los de mañana, pues sorteo mañana. Como ustedes gusten. Uno sortea lo que estamos aquí y mañana sortea con No hay Luis. problema. Perfecto. Es exactamente lo que estaba pensando, Silvia. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces hoy al final de la clase les sorteo el tema porque ustedes ya vayan poco a poco trabajando y al menos yo ahí sí me libro de toda culpa y les digo, no sé, quien no hizo rápido no les entregué el trabajo a última hora, les entregué con tiempo y podían hacerlo sin problemas, ¿ok? Así que vamos a hacerlo de esa forma. ¿Hecho? Listos, entonces vamos a arrancar. ¿Dónde tengo por acá la clase de hoy? ¿En qué nos quedamos el día viernes? ¿Quién me recuerda? A ver, empezamos con las preguntas. Tengo muchas ventanas abiertas por aquí. A ver, ¿quién me recuerda que vimos el día viernes? Acuérdense. De hecho, vimos dos cosas de ahorita que me acuerdo. Por eso no me acordaba en dónde nos quedamos. ¿Qué vimos el día viernes? No todos a la vez, por favor. Uno por uno nada más. Sí, y escucharles poco a poco. A ver, Lison, nada. buenas noches. Hola Marilyn, buenas noches. A ver, dime qué va a poner en lista, Marilyn, porque se me olvido. Igual al final tomo. No, Lison, es que yo entré por el link de la plataforma, pero no se me cargaba. No Oh, podía entrar. ok, no hay problema. Bueno, y estás acá presente, que es lo importante. A ver, entonces, No fue de la importancia de la comunicación oral. correcto, importancia de comunicación oral y la importancia de la comunicación escrita, estábamos viendo eso. ¿Qué recuerdas de la importancia de la comunicación oral, Silvia? ¿Para qué decíamos que es importante? Ahí sí ya no recuerdo, Liz. Lo bueno es que somos honestos y eso es importante, ¿no? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda por qué es importante la comunicación oral? Marilyn, ¿me quieres hablar? Sí, Lison, es una clave para poder interactuar con las personas. Sí, es parte importante, evidentemente. Entra mucho en juego, decíamos, la voz, la entonación y el lenguaje corporal, ¿se acuerdan? Hablamos con las manos, hablamos con el cuerpo, hablamos con todas las formas posibles, comunicación verbal y no verbal. ¿Alguien, honestamente, en este fin de semana ha hecho los ejercicios que aprendimos? El de la manito en el estómago, el de hablar con el lápiz. ¿Alguien ha practicado o no? La verdad, yo no he tenido tiempo. Trabajo hasta los domingos, profe. Está bien, Liz. ya somos dos. ¿Quién más?
¿Nadie más? ¿Nadie practicó? No, no, no. ¿Nadie lo intentó siquiera? O sea, yo, bueno, lo del, como usted dice, no, hablar con el diafragma, dice, ¿no? Ajá. Sí, es una costumbre que sí, yo ya la tengo porque, bueno, hace unos pocos tiempos atrás yo era parte de un grupo musical, Allá. Cantante entonces, principal. corista. Corista, ok. Para principal, chuta, sí, era mucha técnica, Ya. pero como corista sí también me demandaba bastante aprender a manejar la respiración. Y bueno, pues el diafragma para nosotros es muy importante. Y entonces sí es como que ya lo tengo, eh, Aprendido. sí, Dominado. dominado. Ajá. Bueno. Me alegro que sea así. Ojo, nunca se termina de dominar el diafragma, ¿no? Es decir, es bueno practicarlo. Si lo practicaste O sea, antes, si fuera tenlo por uno de seguro que otras. con el tiempo necesitas volver a hacerlo. Ah, claro, sí, sí. Dicen como montar bicicleta, no se olvida, pero si dejas de practicar, la próxima que te subas te apuesto que te vas a caer, ¿sí? No, Al poco exacto, o tiempo. sea, siempre de vez en cuando un karaoke no está mal, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Ojalá algún día hacemos todos acá lo mismo. Bueno, a ver chicos, voy a compartir pantalla para empezar nuevamente con esto y terminar de ver este tema y seguir avanzando con lo que nos compete, ¿ok? Hoy día tenemos que terminar de ver esto que es la parte, lógicamente, de lo que estábamos revisando, de la importancia de la comunicación oral y escrita, que como ustedes ven, para ser muy honestos, son conceptos muy básicos, ¿no? Es decir, son muy lógicos hasta cierto punto, seamos muy sinceros. Pero es importante revisarlos, ¿sí? Sobre todo para poder ir creciendo un poquito más en el tema de conocimientos y adquiriendo un poquito más de teoría que lógicamente en algún punto estoy seguro que ustedes lo van a poner en práctica, ¿ya? A ver, entonces estábamos revisando esto de acá. Sí, déjenme ver por acá dónde tenía esto. Lo volví a perder. A ver, denme un minuto. Ahí, aquí estoy. Ok, ahora sí. Ya, entonces les decía que dentro de la comunicación oral y escrita, ¿sí? La importancia justamente de la parte oral es de los ejercicios que les había enseñado. La idea es que ustedes puedan aprender a manejar mucho la respiración, sí, que aprendan a trabajar mucho con el diafragma. Recuerdo que Silvia me decía que había llegado hasta la Y en el abecedario, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Significa que, de hecho, Silvia, tú, me parece que cuando nos conocíamos en la primera clase, decías, tú tienes mucho contacto con la gente, ¿no es cierto? Tú hablas mucho con el público, ¿es así? ¿No? ¿En qué trabajas tú, Silvia? Perdón, recuérdame O entonces. sea, sí soy parlanchina, sí, pero No lo decía por eso, que conste que no lo dije yo. ¿En qué trabajas tú, Silvia? ¿Qué hacías tú? no, por el momento estoy trabajando en un bar del colegio. Ah, ok, 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 ok. Bueno, igual Ujú. tienes entonces mucho contacto diario, de seguro con muchas personas, ¿no es cierto? Tiene que ser así. Sí. Bueno, es importante la respiración, chicos, sí, trabajar mucho con el diafragma, inhalar y exhalar, que es lo que habíamos practicado también en la clase anterior. ¿Quién leyó en voz alta este fin de semana? Sí, les prometo que si tuviéramos que hacer lectura en voz alta de deber, todos leerían, pero por voluntad propia es una sana recomendación nada más la que les hago, pero vale la pena, realmente les va a cambiar muchos conceptos, muchas cosas. Eh, Otro tema importante también es el uso de pausas, ¿sí? Cuando ustedes leen van a darse cuenta de cuándo tienen que hacer pausas, cuándo no las tienen que hacer. Eso se va aprendiendo siempre con la práctica. Después tenemos la importancia de la comunicación escrita, ¿sí? Una redacción clara siempre va a ser importante en la comunicación escrita, ¿ok? Ténganlo siempre presente también.
Consideren que la redacción es clara y estructurada cuando uno puede planificar lo que va a escribir. Yo les decía, desde un mensaje de texto, ¿no? Es decir, alguien les escribe un mensaje, puede ser del trabajo, en el, no sé, sus amigos, sus compañeros, la familia, y uno a veces sí piensa un par de veces en qué es lo que les va a decir, ¿ya? Y la clave de la comunicación escrita es poder estructurar bien un texto. El uso correcto de la gramática y de la ortografía. Ya veremos un poco más adelante, sobre todo en la unidad, me parece que es la 2 justamente, en donde vamos a revisar algunas herramienticas por ahí que valen la pena, sobre todo considerando las normas y reglas gramaticales que lógicamente dentro del idioma español nosotros debemos usar, ¿ya? Para que ustedes de seguro ya lo conocen, pero puedan reforzar esto y sobre todo empiecen a aplicarlo. Yo siempre que doy esta parte de la clase, les digo, es como cuando uno, no sé, aprende, por ejemplo, a manejar, ¿ya? Aprende a manejar y uno ya sabe manejar, pero salir al tránsito, salir al tráfico y manejar o irse de viaje en carretera a otra provincia, por ejemplo, ya no es lo mismo que sacar el carro del garage, ¿no es cierto? Entonces yo sé los conceptos, sé manejar, pero cuando ya me toca realmente aplicarlos, ahí viene la parte difícil. Es algo similar acá, un poco la comparación para que le tengan un poquito de idea. Y la coherencia de cohesión y textos, porque nosotros tenemos que armar textos en donde tengo una introducción, tengo un desarrollo, tengo un desenlace. No hablo solamente de novelas y de historias, sino de muchas otras cosas en donde, por ejemplo, para presentar una idea de negocio, hago lo mismo. Presento un problema, presento una solución, una hipótesis, la forma en la que lo voy a hacer, conclusiones, recomendaciones, en fin, muchas cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de un documento. Estrategias para mejorar la comunicación escrita. Esto me parece que no habíamos visto, ¿no es cierto? Acá nos quedamos, la clase anterior, ¿ya? Entonces, en las estrategias para mejorar la comunicación escrita está en primer lugar. Escribir un borrador, ¿sí? Yo recuerdo, miren, me caía súper mal, me caía chancho, como decíamos nosotros, el tener que en la escuela, en el colegio, tener un cuaderno de borrador. ¿Quién usó cuaderno de borrador alguna vez? ¿O le obligaron a usar cuaderno de borrador? Silvia, Alejandro, yo, Jenny también, no sé Camila, no sé Marilyn. Pero, oigan, a mí me parecía lo más chancho, o sea, era horrible tener que escribir en un cuaderno, llegar a la casa y pasar a limpio, ¿no es cierto? Oiga, horrible, o sea, para mí era lo peor, siendo claro muchacho como era, pero era lo peor del mundo, o sea, me tocaba hacer dos veces lo mismo y yo recuerdo que mi mamá sobre todo me forzaba a hacer esto y yo le decía, no, pero me llevo el cuaderno ya el oficial, ¿no? Sí, ahí hago todo de una vez y que no, y que hacen el cuaderno de borrador. Y lo peor de todo, ¿saben qué era? No solamente el hecho de tener que pasar a limpio, sino que cuando yo llegaba en la tarde, yo estudiaba en la mañana, y cuando yo llegaba en la tarde a pasar al cuaderno, ni yo me entendía lo que había escrito en el cuaderno de borrador. Como todo hacía rápido y hacía el apuro y me distraía en clases y jugaba, ni yo me entendía. Después, es más, me acuerdo que sabía jugar a escribir rápido, ¿no? Así como los doctores, y quería como que aprender a escribir rápido y hacía puro garabato y decía, ya, sí, sí, sí me entiendo. Llegaba en la tarde a la casa y no me entendía ni yo mismo. Y era el problema porque mi mamá me revisaba después y ella no entendía, yo tampoco, y 8 de la noche a llamar a algún compañero a preguntar qué dieron en la clase, era lo peor, era un suplicio. Pero les digo esto ahora, en cambio, miren cómo son las cosas contradictorias de la vida, ¿no? Ahora, en cambio, les invito a que hagan un borrador para tener un texto escrito bien hecho. Y es que uno aprende, ¿no? Uno aprende de todas esas experiencias. Mamás son sabias y son las que sabían. Hoy uno entiende esa situación, sobre todo para un texto ya oficial hablando de términos profesionales, por ejemplo, el trabajo. Sí, para ponerles este pequeño caso. Ustedes en el trabajo tienen que redactar un correo electrónico, tienen que realizar un informe, tienen que realizar una propuesta de negocio, tienen que presentar una propuesta publicitaria, tienen que realizar un informe económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde inclusive enviar un correo a todo el personal avisándoles que van a tener, no sé, feriado el lunes, vacación, porque el domingo son votaciones. Ya. Entonces, hasta para poder enviar un correo de ese estilo, ustedes tienen que redactar el correo y bien o mal lo vuelven a escribir y borran una cosa y lo corrigen y lo revisan. Hoy tenemos la facilidad de que en la computadora, ¿no es cierto? O en el teléfono, inclusive muchos de ustedes, están escribiendo alguna cosa, están redactando algo y claro, se equivocan y volvemos, ¿no?, a repasar y volvemos a hacerlo.
A eso es a lo que nosotros llamamos hoy en día un poco el esquema o el borrador. No es específicamente el tener un cuaderno, ¿no? En donde yo empiezo a escribir y empiezo a borronear y todo, que algunos lo practican, sobre todo quienes hacen escritura de novelas, escritura de textos un poco más extensos, ideas, guiones, escritores de obras de teatro y demás, porque están ese rato con la creatividad ahí, los músicos también suelen hacer esto. Entonces, lo suelen hacer porque es más fácil para ellos. Pero en otros casos, y en el ámbito quizás empresarial, es más fácil tener un documento, guardo, lo abro, borro, edito, lo guardo otra vez, lo vuelvo a cambiar, añado algo, quito algo, en fin. Pero este borrador es lo que nos va a permitir a nosotros tener un texto bien hecho, ¿sí? Revisen, repasen y vuelvan a revisarlo dos, tres, cuatro, cinco veces las que sean necesarias hasta que pueda quedar perfecto, que sea satisfactorio para ustedes. ¿Cuándo es satisfactorio para ustedes? Cuando ustedes mismos se dan cuenta que es totalmente entendible y que expresa claramente la idea que ustedes querían, ¿ya? Un correo electrónico, un informe, una propuesta, háganlo. Tengan la costumbre de empezar a hacerlo si no lo han hecho hasta ahora, ¿ok? Es importante definir el propósito de un texto, de un documento, para que ustedes sepan hacia dónde ir, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Quiero presentar esta propuesta, decir que es una buena propuesta, decir que es una mala propuesta, decir que es una buena campaña publicitaria, decir que, no sé, la gestión ha sido positiva, negativa, saber cuál es el propósito de un texto que yo estoy escribiendo, ¿ok? Uso de conectores lógicos. Yo les decía que hay palabras claves que facilitan la fluidez del texto. Palabras de tipo aunque, sin embargo, por lo tanto, ¿sí? Son ciertos conectores que nos van a ayudar a unir ciertas ideas en párrafos, en textos en donde tenemos justamente que hacer este tipo de tarea. Tenemos la revisión y corrección del texto, que es el volver a corregir un documento y siempre revisar las reglas ortográficas y los signos de puntuación. ¿Ok? Sensibilidad en la comunicación. Una comunicación efectiva debe ser clara, debe ser respetuosa y debe ser además empática. ¿Ya? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con esto de empática? Hay que entender mucho el público al que nos estamos dirigiendo. ¿Ya? Cuando uno entiende el público al cual uno se está dirigiendo, uno puede elaborar textos y empezar a hablar desde la percepción que ellos pueden tener sobre nuestro documento, ¿ok? A quién nos dirigimos, qué es lo que pueden sentir y cómo lo van a interpretar. Eso siempre va a ser algo muy importante para todos ustedes. Cuando ustedes empiezan a elaborar un documento de cualquiera que este sea, un correo electrónico, tomen en cuenta que un, un punto, una coma, un signo de exclamación cambia por completo un texto y cambia no solamente el texto, sino la perspectiva con la que también se está leyendo el documento, ¿ya? Les cuento igual, la semana pasada en el trabajo, en la oficina, me pasó, estaba conversando con un compañero, con una compañera, en el WhatsApp, ¿no? Y era la hora del almuerzo. Así, miren, una cosa tan sencilla como la hora del almuerzo. Y esta compañera, miento, yo le digo, ¿no? Como que, oye, trajiste almuerzo, sino para ir a comer algo. Y me dice, voy a pedir a domicilio, voy a pedir que me traigan acá comida. ¿Quieres? Le digo, bueno, gracias. Y me manda dos opciones. Y me dice, ¿quieres hamburguesas? Me manda una foto ahí de una hamburguesa, ya se pueden imaginar toda jugosa, rica, deliciosa, con su tomatito, sus lechugas, su carnecita, su quesito que se chorreaba todo por ahí, muy rica. Y me manda una foto de una comida vegetariana ahí, toda fit, toda, ¿no? Toda sana. Y le digo, ¿sabes qué? Gracias, pero yo prefiero la opción uno. Si no, no sé si me vaya a hacer daño comer así sin grasa, le digo, ¿no? En la opción uno. Y me dice, seguro puede parecerte rico. Y ahí viene la parte que les quiero comentar. Le pongo en el mensaje y le digo, ¿sabes qué? No gracias, coma, yo me voy a comprar mi comida. Signo de exclamación. ¿Qué creen que pasó después de esto? ¿Cómo creen que reaccionó mi compañera del trabajo? Es más, voy a poner aquí a votación para ver si yo tenía la razón o ella tenía la razón de lo que sucedió después. Yo le contesté así, no gracias, mejor me compro yo mismo mi comida. Signo de exclamación. ¿Cómo lo tomarías tú, Marilyn, si tú eres mi compañera?
Como, ¿Cómo? ¿Qué sentirías? o sea, un poco de resentimiento, se podría decir. ¿Resentimiento? ¿Ya? Sí, ¿Por como qué? que no, porque no aceptó mis opciones de comida, se Ok, podría decir. ok. ¿Quién más? ¿Alguien está con Marilyn igual? Silvia, ¿tú qué piensas? ¿También estarías molesta o No, no? yo es, No, yo no. No, ¿No? no. Ok, eres de mi Ya equipo. si no hay mucho, ya me salvé, ya no le llevé. A ver, ¿quién más? Jenny, Yo, a ver, cuéntame. bueno, yo pensaría que no le gusta y que igual es libre de comer lo que quiera y no Ya, pasa nada. muchas gracias. Yo lo Tampoco le mismo puedo pensé. obligar a comer lo que yo quiero, pues, ¿no? Yo pensé lo mismo. ¿Qué dices, Alejandro? es sobrado, ese hecho. No, mentira. Me va a hacer un favor. Más te estoy invitando, ¿verdad? No, mentira, pero sí suena como que un poco, como un poco brusco cuando manda un Sí, gesto de exclamación, sí. saben Es que como reiterar. esa fue la discusión que tuvimos después en el almuerzo, porque finalmente, a ver, les cuento cómo terminó la historia. Finalmente pidió hamburguesas. Finalmente pidió las dos hamburguesas. Pero cuando estábamos comiendo, claro, yo le dije como que gracias, sí, y ella estaba así media molesta, estaba enojada. Le digo, oye, o sea, ¿qué te pasa, no? Y me dice, no, es que tú estás enojado, tú estás bravo. Digo, yo, pero yo a qué rato me he enojado, yo a qué rato me molesté. Y me dice, no, pues ¿cómo me contestaste? Y digo, pero ¿qué te dije? Y me pone, aquí está el mensaje. Y empezó a hacer consulta, verán, a todos los compañeros de la oficina estábamos almorzando hace rato, lo mismo que hice con ustedes. Y me dijo lo Bueno, mismo. fue la manera como le escribí. Exactamente, era, no era lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Y yo, pero ¿qué te dije? ¿Cómo lo dije? Y me dijo, mira, 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 mira. Y empezó a pasar el celular hacia todos mis compañeros para que vean cómo yo le había respondido. Y todos vieron. De hecho, me acordé de un detalle. En el mensaje anterior a este que les contaba, yo le puse, tranqui, gracias. Yo mismo me compro mi comida. Signo de exclamación. ¿Ya? Entonces, ella, claro, lo ha tomado con entonación un mensaje de texto, que fue lo que yo le dije, pues, ¿por qué interpretas con un tono de voz? Yo nunca puse tono de voz. Si te hubiera enviado un audio, era diferente, pero es un texto. Y ella me decía, no, es que mira, mejor me compro mi comida. Digo, pero yo nunca quise hacerlo así. Y claro, fue el debate entre algunos, igual como con ustedes, algunos a favor mío, algunos a favor de ella. El resumen del almuerzo es que perdí 4-1 entre todos los que estábamos, casi como aquí. Igual, fue un tema de cómo lo escribí, de cómo lo... De hecho, me dijeron, si no ponías el signo de exclamación al final, perfecto, tenías la razón y no sé qué y no sé cuándo. Yo le ponía ejemplos, le decía, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué te enojas? Si tú me dices que, a ver, si yo te digo que te voy a comprar helado y tú me dices, no, prefiero más bien un pastel, ya pues quieres un pastel, no te compro helado. O si tú quieres, ¿sabes qué? Te voy a comprar un agua. No, yo quiero un jugo. Me compro mi jugo. Le digo, no tengo por qué enojarme. Y me decían, no, 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 es que es el signo de exclamación el que pusiste al final para que... Bueno, no les cuento más de historia porque se va de largo. Pero así me pasó. Esto fue el día viernes. Y claro, la cereza del pastel fue que al final esta compañera me golpeó en el ego y me dijo, no que muy profesor de comunicación. Y le dije, wow, imagínense, me golpeó en el ego, así que lo recordaré por siempre y fue tal cual, por la forma en la que escribí el mensaje. Entonces, dense cuenta en algo tan sencillo como eso, tienen que saber escribir y escribir bien para que no les interpreten mal, para que no se tenga problemas después y malos entendidos con alguna otra persona. ¿Ok? Ahora tiene que hacer un borrador antes de enviar un WhatsApp. Lastimosamente le voy a mandar audio, ya no le voy a escribir nada. Si quiere ponerle tono a las palabras, le voy a mandar audios, nunca más. Bueno, Mejor le hubiera dicho compañera, no, gracias. la verdad es que esa fue la solución que también me dieron algunos. No era de que le aceptes nada, me dijeron. Desde un principio. Pero bueno, lección aprendida, lección aprendida. Percepción en la comunicación. Hay factores que influyen en la interpretación del mensaje, como les acabo de demostrar. Esto me puede pasar a mí, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, y de seguro también les ha pasado en algún momento, ¿ya? Así que hay que tener cuidado.
Hay diferencias, como veíamos antes también, hace algunas clases atrás, temas culturales y de impacto en la comunicación que también pueden afectarnos mucho, ¿sí? Cuando escribimos un documento. Hay textos y textos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un texto académico tendrá ese enfoque y las palabras que se utilicen se tendrán que acoplar al contenido. Si yo escribo una novela y soy, no sé, mexicano, si soy colombiano, si soy argentino, si soy español, de seguro encontraré palabras que quizás no se adapten, ¿no es cierto?, a mi forma de hablar, porque somos acá en Ecuador, utilizamos el lenguaje de otra manera. Ya, de hecho, hay algunos libros que a pesar de que tienen el mismo idioma, utilizan traductores, es decir, tienen una versión adaptada al lenguaje de ciertos países, cuando la edición, lógicamente, la hace una empresa de ese país. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener esto muy en cuenta por el impacto que se puede tener, porque la mejora de la percepción definitivamente en los diálogos y en la forma en la que uno se comunica terminan siendo, como les decía, una razón fundamental para poder adaptar textos a lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo queremos después hacer, cómo lo queremos volcar sobre estos temas, ¿ya? La expresión en la comunicación abarca tanto el contenido verbal como el lenguaje no verbal. Para resumir, lo que les he dicho, el contenido del mensaje expresado en palabras, con lo que uno puede decir, pero también la forma en la que uno puede gesticular, hablar, moverse, si estamos, por ejemplo, en un escenario, también influye e influye de gran manera. Así que debemos también tomar siempre en cuenta eso para que no nos sorprenda en algún momento y más bien al contrario sepamos más bien utilizar a nuestro favor. Si por ahí tenemos que hacer una charla, dar una clase o tenemos que hacer una presentación ante compañeros, ante jefes y demás, si tenemos una oportunidad de movernos, de captar la atención de alguna manera, hagan. Va a valer la pena definitivamente porque todo eso va a permitir que ustedes puedan expresarse de mejor forma, puedan llevar el mensaje que ustedes buscan, ¿sí?, a las personas indicadas y lo hagan de la mejor manera posible. Eso siempre va a ser importante y eso les va a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes, ¿ok? Ahora bien, voy a avanzar con un tema acá en particular porque quiero aprovechar después de la clase para hacer práctica, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de práctica de algunas cosas y vamos a participar todos en vista de que tenemos un buen quórum el día de hoy. Déjenme ver, empiezo por acá. Ok. La lectura y la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Es parte de estos temas que tenemos que revisar en nuestra clase y que, lógicamente, son importantes. A ver, yo les decía de ustedes quienes practican la lectura. Me dijeron que algunos lo hacen con frecuencia. Es bueno, en definitiva, que puedan practicar la lectura sin lugar a dudas. Eh, Siempre les voy a invitar a que puedan hacerlo en voz alta, porque eso les va a permitir también manejar y practicar mucho el tema de una lectura mucho más ágil y ganar en vocabulario, que eso también les va a servir para poder expresarse inclusive de mejor manera. ¿Ok? Ahora, cuando uno, por ejemplo, lee, sí, él debe escuchar esta frase también, que a veces se la mal utilizó, no mal interpretó, se la mal utilizó, que es que la lectura amplía el conocimiento y la cultura general. Algunos decían, lee para que no te, no sé, para que no te coman al cuento algunas cosas, ¿sí? Para no andar en muchos temas. Cuando uno lee, definitivamente adquiere muchos conocimientos, pero hay que saber también qué leer, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, agarro un periódico, o agarro, así sea la versión digital hoy en día, de un diario de noticias, y lógicamente leo, me informo, ¿ya? Pero si leo noticias de farándula, y leo noticias de chismes, ¿ya? Entonces eso puede también generarme algunas complicaciones después, porque lo que yo leo lo asumo como certero porque alguien más lo escribió sin darme cuenta de quién lo hizo, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, han visto quizás esta noticia de Tesla y el nuevo producto que va a sacar? ¿Sí saben de qué me refiero? ¿Quién es Tesla o qué hace Tesla? Tesla es la empresa de Elon Musk, ya uno de los asesores de Donald Trump en Estados Unidos. Tesla es la Es un empresa, nuevo celular mejor que el iPhone, más económico. correcto Alejandro, a esa noticia me refería. Hemos estado leyendo un poco más. Tesla, que es la empresa que saca los autos eléctricos en Estados Unidos y que tiene también el satélite puesto en Starlink, y para quienes no lo conozcan, a Elon Musk es el dueño de Twitter, que le cambió el nombre a X. Entonces, esta persona que está siempre volcada al tema de tecnología, eh, salió una noticia de que va a lanzar un nuevo teléfono, ¿ya?
un nuevo dispositivo celular que va a revolucionar el mundo, así como fueron los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque al tener satélite que brinda señal de internet mediante satélite, valga la redundancia, ustedes habrán visto también quienes de aquí van al Supermaxi o algunos que hayan ido al Supermaxi, ya venden ahí también el Starlink, ¿han visto? Es como comprarse una antena de DirecTV, pero para tener internet. Entonces ustedes lo ponen ahí en su casa, lo instalan en cualquier parte y van a tener internet, lógicamente pagando una suscripción y demás, pero lo pueden poner arriba en el techo, en el carro y van a tener internet en todo momento, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa Dijo con el este Starlink, perdón, Starlink? Liz. Sí, correcto, Silvia, sí. Yo El lo tengo. Starlink. Ah, ¿lo tienes? ¿Y qué tal es? ¿Qué tal funciona? Muy bien. ¿Por ¿Sí? qué cree que estoy en la clase? En buena hora, me alegro mucho. Entonces, Porque la aquí prueba en, viviente porque, de... porque aquí en Galápagos, porque aquí en Galápagos los otros internet, son No son pésimos, tan buenos, así, no son tan... no son tan buenos. Pero Mira tú, sí, el ¿ya? Starlink es bastante bueno. Y en cuanto a costo, ¿qué tal es? ¿Barato, costoso, La antena nos normal? costó 350 la antena. Ya. La mensualidad pago 45. Ah, ya, 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 ya. Velocidad y demás es bueno, o sea, Muy sí, bueno. muy Sí. bien. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces ahí la prueba clara de la efectividad de esta antena. Y como ven, está hoy por hoy a disposición de todo el mundo, ¿sí? Todos pueden comprar la antena y tener el servicio de Internet. Algunos pagarán más, pagarán menos, porque entiendo que es por suscripciones, pero ya dependerá de cada uno, así como en la casa. O sea, si quiero tener 1.000 millones de megas, pago más, y si quiero tener lo básico, pago el paquete básico. Es lo normal. Bueno, para irme del ejemplo. Salió la noticia de que ya Elon Musk y Tesla van a sacar el nuevo celular. Este celular que va a ser mejor que el iPhone, que va a ser mejor que Samsung, mejor que cualquier Android, mejor que cualquier teléfono chino, porque tiene algunas características, entre ellas que primero que nada no se necesita chip ni la SIM card electrónica, o sea, simplemente van a configurar ahí un teléfono y se acabó. No sé cómo, no me pregunten porque no lo he visto, pero dicen que ya no se necesita chip. En segundo lugar, se conecta a Starlink, se conecta al satélite, entonces van a tener internet todo el tiempo, en cualquier lugar del mundo, con el mismo plan, con el mismo todo, ¿ya? Internet para todos, que es el objetivo que tiene Elon Musk. Otra es que ya no se van a necesitar cargadores. Se carga con el sol. Tiene una especie como de panel solar que con el sol se va a cargar solito el teléfono, ¿ya? Eh, y así, varias cositas más. Van a controlar el auto desde el teléfono, bueno, un poco de cosas más, ¿sí? En alguna noticia que estaba leyendo por allí. Hasta ahí, miren, la noticia, chévere, ¿no es cierto? Suena bien. De hecho, decían que va a ser más barato y hasta me dieron un precio, salía en 720 y pico dólares, que es más barato que un iPhone nuevo. Quizás costará más o menos lo mismo que un nuevo Samsung, en fin, algún otro teléfono de alta gama, pero va por ahí el precio del nuevo teléfono de Tesla. Ah, creo que en $700 por ahí. Ya, yo dije 728, le ponía el IVA entonces. 700 y pico. Ok, ahora, ¿quién me dice cuál es el problema de esta noticia? ¿Cuál es el problema de esta información, de este teléfono? Alguien que se le ocurra alguna, porque ya vi que no la han leído, no sabían. ¿Cuál creen que puede ser un problema de esta noticia? A ver, les cuento. El problema de esta noticia es que no es oficial. Todo muy bonito, todo muy chévere del celular, nadie lo ha confirmado. Es un simple rumor que apareció, se hizo bomba por tratarse de Tesla, de Elon Musk y demás, pero ni en Tesla, ni Elon Musk, ni nadie ha confirmado esta situación, este avance tecnológico. Nadie, en absoluto, y se pidió información y como causó un revuelo en los últimos días de esta noticia, se buscó justamente contrastar la información. Nadie en Tesla ha emitido absolutamente ningún comentario, lo cual nos hace pensar que puede ser falsa, ¿sí? Que puede llegar a ser falsa, más allá de que como idea estaba bien o puede tener algo de verdad, pero
mientras no exista una confirmación de lo mismo, hay que tener siempre cuidado. Entonces, eso en relación a la lectura es importante. Esto les pongo como ejemplo porque nos puede pasar con esto como con cualquier otra cosa. Hay que saber qué leer, cuándo leer y cómo leer, ¿ok? El leer también enriquece el vocabulario y la comprensión del lenguaje. Cuando uno lee, ¿sí? Cuando uno lee tiene que, por eso la importancia de leer en voz alta, primero que nada uno enriquece el vocabulario porque aprende nuevas palabras, ¿sí? Cuando ustedes se juntan con otras personas, ¿no les pasa que aprenden una nueva palabra? No de las malas solamente, sino también de las otras, ¿sí? Expresiones diferentes, formas de hablar, formas de referirse a algo, ¿sí? Uno adquiere ciertos conocimientos. Lo mismo pasa cuando uno lee. Y lo mismo cuando uno comprende el lenguaje y de hecho empieza a tener la habilidad y desarrolla la escucha activa, ¿sí? ¿A quién le ha pasado? Sinceramente, a mí sí, que cuando uno lee en voz alta, a veces uno lee, pero ¿qué habré dicho? O sea, leí y leí como pude, pero no tengo idea de qué habré dicho, ¿no? Logré leer, pero no sé qué dije. Eso también nos suele pasar, ¿sí? También suele ser algo, yo diría hasta cierto punto común, porque en realidad hay muchas personas que les pasa o que nos pasa, que por tratar de concentrarnos a veces mucho en el texto, ¿sí? En leer sin errores, en buscar las comas, en buscar las tildes, en leer correctamente, no entendemos lo que estamos leyendo y a veces tenemos que volver otra vez a repetir lo que leemos para tratar de captar un mensaje. Entonces, en la lectura o el leer habitualmente nos ayuda justamente en la comprensión del lenguaje y después nos ayuda mucho en la comprensión simplemente, por ejemplo, en un discurso, ¿ya? Desarrollamos la escucha activa y lógicamente mejoramos la concentración y el pensamiento crítico. Ustedes, por ejemplo, han visto quién de aquí anda en transporte público, en bus, humildemente. Yo, ¿quién más? Solo yo. Ah, ya, Marilyn. Gracias, Silvia. Ya, casi me siento el único humilde de la clase. Daisy también. ¿No les pasa a ustedes, tal vez sean ustedes, de hecho, el ejemplo que voy a poner, pero no les pasa que van, por ejemplo, en el bus y tienen a una persona al lado, puesta audífonos, ¿sí? Puede ir sentado de pie, pero va con los audífonos y va así. En el bus. ¿Les ha pasado? Yo no sé cómo hace. Sinceramente les digo, yo no entiendo cómo lo logran, ¿no? Sé cómo llegar a eso, pero yo realmente no puedo. Algún día quizás lo logre, pero no puedo. He visto personas que van en el bus, hay, por ejemplo, películas, uno ve a veces cuando le toca o tiene la oportunidad de estar en el tren. Hoy, por ejemplo, en el metro de Quito también he visto que hacen eso mucho. Uno va al parque, ¿sí? Y tiene a, no sé, perros ladrando y niños corriendo, y niños gritando y, no sé, el viento que les sopla aquí en la cara y todo. Y están ahí. Y parece que no les afecta absolutamente nada. Yo realmente les admiro a estas personas porque tienen muchísimo poder de concentración. Me imagino cómo deben ser, por ejemplo, para una conversación, para una charla, difícil que desvíen la atención, difícil a veces hacerse loco con ellos porque tienen un poder de concentración muy grande, muy elevado, ¿ya? Muy grande. Y es que, claro, cuando uno se mete directamente en la lectura, y sobre todo si a uno le gusta, por supuesto, uno puede perderse en el tiempo, ¿no? Entonces eso es algo también muy interesante y es quizás de las mejores características que hay para poder tener esta lectura, ¿sí? Uno realmente se puede empezar a concentrar mucho más y eso lógicamente que es ganancia, ¿sí? Beneficios de la lectura. Ayudar a mejorar mucho la dicción. Cuando uno lee en voz alta, el ejercicio que hacíamos el otro día, ¿se acuerdan? Para sacarnos la papa de la boca, ¿ya? Empezar a hablar claramente y darle a cada letra, a cada palabra, su significado y su sonido, que es lo más importante, ¿ok? Dentro de los beneficios que tenemos de la comunicación oral y dentro de la lectura. Enriquecer la capacidad de argumentación. Si uno aprende cosas, yo puedo debatir con ustedes tranquilamente de cualquier tema, ¿sí? Sobre todo si es que estoy, no sé, al día en conocimiento, en noticias y demás, ¿ya? Hoy, por ejemplo, en la oficina nos llevaron un folleto, un compañero fue llevando, en broma y en serio, ¿no? Y nos fue llevando un folletito de las preguntas de la consulta para el domingo. Ya, chan, 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 chan. Dijo, y así fue. Llegó al escritorio y cogió el folleto y tengan, para que se enteren. Así nos lanzó a todos en la oficina. Y fue, bueno, vamos a leer, y algunos sí empezaron a armar un poquito más de debate, sobre todo por este tema.
La lectura fomenta mucho el conocimiento y nos ayuda a argumentar de mejor manera nuestras ideas. Y permite estructurar justamente esas ideas de mejor forma. En la comunicación escrita, ojo, nos ayuda a mejorar mucho la gramática y la ortografía. Yo he visto, sí, hay casos, pero quizás muy contados, pequeños, menores, en donde hay libros ya escritos, editados a la venta, en fin, hasta bestsellers, que tienen errores de ortografía, tienen errores gramaticales, pero son mínimos, ¿ya? Es decir, cuando uno lee un libro, cuando uno lee un periódico, normalmente puede encontrarse con algunos errores porque errar es humano y finalmente todo eso lo hacen los humanos. Pero definitivamente uno puede aprender muchísimo en cuanto a gramática, en cuanto a ortografía. Definitivamente se aprende y se aprende muchísimo. Ustedes van a mejorar mucho al leer, también el poder escribir. Tienen que cuidarse muchísimo en el tema de gramática y ortografía. ¿Quiénes de ustedes, honestamente, tienen buena ortografía? ¿Quiénes creen que escriben bien, o muy bien, o súper bien? Ok, es lo que pensaba. ¿Ya? Tenemos que cuidar eso y mucho, ¿sí? Y muchísimo. Vamos a hacer algunas prácticas acá, así que no se preocupen. Aportamos siempre con claridad y coherencia en los textos, ¿ya? Eso también es muy importante. Mejorar siempre la precisión con la que uno puede escribir, la riqueza del vocabulario también va a ser importante y fomentar la creatividad y la originalidad, es decir, tratar de encontrar también siempre con nuestras propias palabras cómo describir ciertas situaciones, ciertas cosas que nos van pasando. Hay ciertos tipos de lectura y la aplicación y la comunicación que también hay que tomar en consideración, ¿ok? La lectura puede ser crítica y analítica si leemos ese tipo de documentos, tipo de textos que sean un poquito más reflexivos, por ejemplo, esto que les contaba, algo que nos permite o nos invita a desarrollar un pensamiento crítico, a analizar cierta situación. Hay otros que son informativos, leo noticias, me informo o leo detalles técnicos que pueden ser, por ejemplo, un instructivo, un manual, ¿ya? Hay lectura recreativa, hay lectura literaria, es decir, hay diferentes tipos de texto. Ya vamos a ahondar eso un poquito más adelante. Pero vale la pena saber que cada uno de este tipo de lectura uno tiene que plantarse y ubicarse en el sitio de, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, ¿qué es lo que voy a leer? Voy a leer un texto informativo, ok, entonces automáticamente mi cerebro, mi chip cambia y digo, me voy a enterar de algo nuevo, ¿ya? Después puedo cambiarlo a analítico y empezar a reflexionar sobre el tema, por supuesto que sí, pero si yo voy a leer un documento, un libro, una novela, una obra de teatro, y después me pongo a no solamente analizar, sino quizás a comparar realidad con ficción, puedo tener problemas, ¿me entienden? Entonces hay que saber qué es lo que voy a leer. Si yo, para poner un pequeño ejemplo, si yo me voy a practicar deporte, me voy a jugar fútbol, no me voy a ir pues con el terno y la corbata, ¿sí? O sea, si me voy a una, al revés, si me voy a ir a una cena, no sé, de orden romántico y demás, posiblemente no me vaya con choripupos, ¿ya? O sea, me van a mandar por la misma, no me van a dejar ni entrar, a menos que vaya a comer hot dogs ahí en la esquina. Pero no eso, no sé, de romántico puede tener mucho, pero para mí, no sé si para él. Entonces, hay que saber ubicarse, sí, en el sitio que le corresponde y en este caso la lectura que vamos a hacer, ¿ya? La lectura lógicamente permite desarrollar ese tipo de pensamiento y es bueno, de hecho, recomendable que ustedes puedan ir alternando también cierto tipo de lecturas para que si bien me gusta una novela, pues ya, por ahí me pongo a leer algo sobre historia y desarrollo también esas habilidades, esas capacidades en mi persona, ¿ok? Algunas estrategias para fomentar la lectura, ¿ya? Que esto es algo que también para ustedes tiene que ser muy valioso. Al menos 20 minutos al día. ¿Será que leemos 20 minutos al día? Los que leen, sobre todo, leerán 20 minutos al día. Yo les hago una confesión, bien. Mi señor padre, a quien a Dios gracias no tengo con vida, escribió un libro, ¿ya? Recientemente. Y recientemente digo hace como 2 años. Y el único problema es que aún no se publica el libro. ¿Y saben por qué? Por culpa de este señor, ¿ya? Que tienen aquí al frente. ¿Por qué? Porque yo, claro, muy comedido, le dije, tranquilo, yo voy a leer el libro primero y te digo qué está bien y qué está mal. Vayan a ver dónde estoy en el libro. Y ojo que es de mi señor padre, ¿ah? ¿Qué les parece?
Es complicado, a veces es difícil. Más que nada porque, por ejemplo, me pasó que ya leí una buena parte y él seguía haciendo correcciones en el libro y seguía haciendo algunas cosas. Y digo, pero no edites, o sea, ya leí una parte y tú sigues haciendo el libro, entonces, ¿qué? ¿Vuelvo a leer lo que ya corregiste? Sí. Y vuelvo a leer lo que ya leí y así sucesivamente hasta cuando dije, ya, no toques el libro, déjalo como está, yo te corrijo y luego corregimos juntos. Empezó a corregir y me mezcló la versión uno la versión 2 así como cansemos una tarea ustedes les ha pasado en el examen final. Entonces tenemos final uno, final 2, final, ok, final, este sí, final. Y así un montón así tenía mi papá, un montón de versiones del libro terminado. Final, este sí, ok. Este fue el que me mandó al último, lo volví a editar y sigue un poquito complicada la situación. Entonces, es importante que leamos, sí, por lo menos 20 minutos al día. Háganlo en voz alta si es que pueden, por lo menos para cuando empiecen a agarrar mucha más práctica y después ya miren, hasta una buena práctica es empezar a leer y tratar de leer hasta dormirse. Es inclusive bastante relajante y para el cerebro les va a hacer bastante bien, les va a hacer muy bien. Y hay que alternar, les decía, géneros. Si me gusta libros de historia, alterno con una novela y otro momento leo algo informativo y así. Voy cambiando un poquito los contextos para que mi mente, mi cerebro también vaya ganando no solamente conocimiento, sino, como les decía, aprendiendo nuevo vocabulario y más argumentación para cualquier tipo de discusión que podamos tener. Hay que elegir libros y textos adecuados al nivel de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién de aquí le gusta el espacio, no sé, la NASA, la Luna, las estrellas, los planetas? O nos puede encantar algo así. Yo puedo leer cuántos planetas hay, de qué se trata cada planeta, pero si yo me pongo a leer, no sé, temas un poco más técnicos de cómo se arma una nave espacial, posiblemente no entienda nada. Si me pongo a leer documentos que son de física cuántica, no voy a entender, vea, ni media palabra, ¿ya? Entonces hay que tener también conciencia de qué tipo de libros voy a leer. Esto no es nada malo. Si yo reconozco que mi capacidad no está en cierto nivel para leer textos llamados avanzados, no lo hago. ¿Sí? ¿Para qué me frustro? ¿Entendemos? Sí, vamos leyendo cosas que podemos nosotros entender, que podemos comprender o que podemos por lo menos investigar qué significa, pero que nos llamen la atención también. ¿Ya? Eso va a ser siempre importante. Tratemos de leer cosas diferentes, cosas nuevas, pero que nos generen interés, que nos motiven y que podamos ir inclusive creciendo en cuanto a dificultad. Un niño que aprende a leer tiene un libro que tiene 3 hojas y unas letras de este porte, ¿no? Y yo recuerdo igual en el colegio me encantaba leer dibujitos, ¿no? Mientras tenga libros con dibujos, chévere. Me ponían puro texto, ahí venía el problema. Nunca me voy a olvidar del libro Cumandá. ¿Quién leyó Cumandá? ¿Te gustó el libro, Alejandro? Yo hasta el día de hoy no entiendo. Por tarea nos Por tocó leer tarea. Comandá, Baldomera, La Costa. Controles de lectura, pero Cumandá, me acuerdo, vean, era un libro rojo, ¿ya? Un libro rojo de este ancho, así, ¿no? No era ni siquiera un libro, era un libro de este ancho, pero era súper grueso. Y las hojas eran en papel de este color medio café, ¿sí? Periódico. Papel periódico, gracias Alejandro. Eh, letras de este porte, pero así recontra chiquitas y puro texto. Texto. Les juro, para en ese entonces era un suplicio leer ese libro. ¿Ah? Era difícil, era complicado y entendí lo mismo. En ese momento lo odiaba, después entendí que era justamente para practicar la lectura e ir subiendo en cuanto al nivel de comprensión lectora que en el colegio nos iban enseñando. Entonces, importante, por ejemplo, que ustedes puedan hacer eso conscientes de lo que hacen y conscientes de lo que pueden llegar a leer. Y creemos más bien espacios cómodos para leer sin distracciones. Como yo les decía, yo por ejemplo en el bus no podría leer, en un parque no podría leer. A mí cuando me sientan a leer, yo ya tengo aquí mi espacio, mi lugar, o por último en el dormitorio, eh, que claro, uno se sienta en su espacio, en su lugar, y empieza a leer y se concentra en leer. Ya, al menos así me gusta porque si no, como les decía yo antes, no logro captar todo, no logro entender. Y a veces sí es más difícil, pero cuando uno se relaja y encuentra un espacio y lee sin distracciones, puede disfrutar de una lectura de manera mucho más
puede enriquecerse del texto que tiene, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser importante y dedicarle el tiempo, evitar interrupciones, así sean, como les decía, 5, 10, 15 o lo recomendable, 20 minutos al día, va a ser lo más importante para poder desarrollar todo este tema en la lectura, ¿sí? Que les va a ayudar muchísimo. Lectura versus escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? ¿Quién me dice a qué le suena o qué entienden por escucha activa? Es un término que se utiliza bastante cuando se habla justamente de lectura. La escucha activa es un ejercicio, es como, eh, ¿cómo le explico? No sé, como para aprender inglés, te ponen así música de inglés, tú estás Ujú. escuchando y vas aprendiendo palabras y es como dar un ejercicio al escuchar. Parecido a eso, Alejandro, la escucha activa tiene que ver con una forma de escuchar un discurso en la que uno va asociando ciertas palabras o ciertos textos, ciertas historias con algo que uno pueda relacionar. Se vuelve una escucha activa porque yo empiezo a relacionar directamente lo que voy escuchando con algo que me permita a mí recordar. Y con eso puedo hacer algunos juegos de palabras, relaciono algunas imágenes, algunas ideas. ¿Sí? De hecho, ya vamos a ver inclusive más adelante, pero cuando uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, ir subrayando, ¿sí? Haciendo mapas conceptuales y demás, por ejemplo, formas de estudiar, a veces se utiliza muchísimo la escucha activa, pero no hay un método, hay varios, ¿ya? Y depende mucho de la forma en la que uno pueda adaptarse a este tipo de métodos. Por ejemplo, ustedes que están acá en clases, ¿sí? Y me están a mí escuchando, mientras me están mirando, lógicamente podemos asociar quizás algún momento en el que sí, el profesor hizo este ejemplo y por eso me escucho de lo que estaba diciendo, o me acuerdo, perdón, lo que estaba diciendo, pero es porque le estaba escuchando atentamente. O el profesor dijo, no sé, esta palabra se equivocó y eso es lo que recuerdo y empiezo a asociar con la idea de lo que estaba mencionando. Esa es la escucha activa. Cuando uno se concentra y desarrolla, lógicamente, estas capacidades, uno automáticamente se acuerda de algo en particular y empieza a asociarlo con alguna idea. Esto fortalece definitivamente la capacidad de retener información, de analizar información, porque automáticamente en su mente, en su cerebro lo asocia con algo más. Este tipo de técnicas también se asocian mucho con la lectura. Cuando uno lee, se imagina cosas, ¿ya? Automáticamente la mente empieza a imaginarse las cosas que estamos diciendo. De allí es que todo se cierra, digo yo, en un círculo, en donde mientras yo leo, me imagino cosas, desarrollo mis capacidades creativas, eh, practico lógicamente un nuevo vocabulario, practico inclusive conocer un poquito más de otros contextos y lógicamente desarrollo mi capacidad de relacionar. Entonces, cuando yo escucho a veces una palabra, automáticamente me imagino una cosa, me imagino otra, mi mente hace una cadena de dibujos en donde para mí se va a hacer mucho más fácil el poder recordar alguna situación, ¿ok? ¿Hay formas de aplicar esto? Por supuesto que sí, y bastantes, ¿no? En realidad, pero todo va a depender de la práctica que ustedes le den al tema y lógicamente la cantidad de lectura que ustedes puedan desarrollar día tras día, ¿ok? Ahí está una comprensión lectora, que es la habilidad de entender, interpretar y evaluar textos escritos, y es crucial para el desarrollo académico y profesional, considerando que hoy en día hay herramientas tecnológicas bastante avanzadas, como por ejemplo el Internet, la inteligencia artificial, que también nos ponen un poco en jaque, ¿no? Porque por un lado están los textos, está también el Internet y a veces dejamos los textos ya de lado. Y eso lógicamente a veces nos afecta en el tema de lectura, pero hay que tratar siempre de practicar. Técnicas de la lectura activa: subrayar, identificar ideas claves, resaltar ideas claves. La idea principal resume siempre el mensaje central del libro y las secundarias lo desarrollan y lo explican. Si ustedes se acostumbran a subrayar algo en particular y con eso creen que pueden desarrollar lo demás, en buena hora. Si no, subrayen ideas secundarias y con eso poco a poco van a complementar la práctica de el subrayar. El resumen es sintetizar el contenido en sus propias palabras. Termino un documento, termino una idea, un capítulo, un texto, voy y redacto algo en mis palabras para ver si lo entendí correctamente. Es mi forma de resumir un documento. Esquematización, en cambio, es organizar con diagramas, con gráficos, con mapas conceptuales, con cuadros sinópticos, lo que yo he leído. Esa es mi forma de hacer una lectura activa. Y el parafraseo es parecido al resumen, nada más que yo voy seleccionando partes del texto en donde yo tengo un párrafo o una frase
y la reescribo con mis palabras. Quizás esto era muy técnico, me fui, investigué, averigüé qué era, lo vuelvo a armar con mis palabras y termino de entender exactamente qué es lo que se quiso decir. Para esto, por ejemplo, la tecnología sí ayuda y ayuda mucho porque es más fácil, ¿no? Estoy leyendo un documento en el internet, en el teléfono, en el celular, en la tablet, le pinto ahí, le subrayo, busco en internet qué significa y se me hace más fácil la comprensión lectora de un texto o de un documento. Cuando yo interpreto y analizo textos, también hay que considerar que podemos identificar argumentos, puntos de vista. Hay documentos que están sesgados, ¿sí? Que son un poco más parcializados sobre un tema. Si leemos una opinión, por ejemplo, pues, no es más que eso, es una opinión y va a tener un sesgo sobre un tema. Hay un proceso de por medio y este proceso implica, lógicamente, evaluar el contenido de una forma en donde uno puede aceptar lo que está leyendo o simplemente no aceptarlo y armarse un criterio formado por uno mismo. ¿Qué quiere transmitir el autor? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Qué quiere decir? ¿Es creíble la fuente o no? El ejemplo que les daba antes del teléfono de Tesla. ¿Y qué impacto tiene en el contexto? ¿Sí? Entonces, con eso nosotros vamos a darnos quizás un poquito más de cuenta de qué es lo que conviene leer, qué es lo que podemos leer, qué se puede leer de buena manera, de buena fuente, y aceptar finalmente qué es lo que conviene, qué no, para poder desarrollar la lectura activa. ¿Ok? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguien alguna duda de esta teoría sobre el cómo practicar bien o mejorar la lectura? ¿Alguien alguna idea? ¿No? Bueno, voy a ir con lo siguiente. A ver, No va a dar el tema, dicen que son a las 9. sí, estoy en eso, mi querida Silvia, ya vamos, es más, ya tenemos un buen público. Espero dedicar los últimos 5 minutitos, que no me demoro mucho. A ver, quiero nada más terminar de hacer esto, para no irnos sin esta parte de la clase que es chévere, a mí personal me gusta mucho. A ver, necesito un voluntario. ¿Quién quiere? Perfecto, Alejandro. ¿Para qué? Ahí está la sorpresa. Si no, ya no hay chiste. Ya se van a dar cuenta. A ver, Alejandro, vas a leer, ¿ok? Vas a leer en voz alta, ¿sí? Para todos tus compañeros. Y los demás, lógicamente, van a seguir haciendo el mismo ejercicio, así que vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Un poquito gangoso No se me ha importa. pasado una resfriado. Tranquilo, no te preocupes. Esto no es yo me llamo. Aquí solamente estamos para leer nada más. Así que no importa el tono de voz, ni los graves ni los agudos. Así que tranquilo, ¿ya? Vamos, Alejandro. 1, 2, 3. Lee, vamos. Alejandro, ¿ahí estás? Sí, ya. A ver, dale. Sale la... ¿Se le fue el internet o es mi idea? ¿Soy solo yo? Ya, ya, espera ya. Ahí Ya, recién salió. Lectura uno ya. dice, Ah, ok, entonces era la mi internet. diversidad lingüística en el mundo es una riqueza cultural invaluable. Cada idioma encierra en sí mismo una cosmovisión única, reflejando las costumbres, creencias y conocimientos de sus hablantes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien algún feedback para Alejandro? ¿Qué tal leyó? Bien, bien Adrián, o por no. favor. La verdad es que me pareció una buena lectura, Alejandro. Bastante bien. Fluida y concreta. Bastante bien. Casi, casi sin feedback en realidad. Bastante bien. Suele ser un poco tramposa esta lectura, pero lo resolviste bastante bien. Siguiente, ¿quién vas? ¿Quién más? A ver, Daisy. Luego voy con Jenny, ¿ok? A ver, Daisy, ¿estás lista? Sí, Probando micrófono 1, 2. Ahí estamos, muy bien, correcto. A ver, la Daisy, vamos a diversidad, empezar. No, ahí no hay chiste, este ya leímos. A la 1, a las 2 y a las 3. el impacto de la tecnología en la comunicación es innegable, desde la invención del telégrafo hasta la era digital. Cada avance ha redefinido la manera en que las personas interactúan y comparten información. Muy bien. ¿Cómo te sentiste, Daisy?
¿Cómo te sentiste? Dígame. Te pasaron los nervios, ¿no? Te pasaron los nervios, pero bueno. Lectura Sí. fluida, bastante bien, tranquila y relajada, eso es bueno, ¿ok? ¿Quién sigue? Jenny, voy con usted a ver. ¿Lista? A ver, a la una, a las dos y a las tres. La literatura clásica sigue vigente porque la abordaron los... Estoy súper afónica, pero lo intento. Dele, Jenny, a ver, vamos otra vez. A ver, la literatura clásica sigue vigente porque aborda los dilemas fundamentales del ser humano: el amor, la ambición, el poder y la identidad. Obras como Don Quijote y Hamlet trascienden su tiempo y siguen generando reflexiones. Muy bien, Jenny. ¿Qué tal te sentiste? Te escucho agripada. Te escucho agripada. Estoy re gripada, con fiebre, escalofrío y todas esas Uy, vainas. uy, uy. Terrible, terrible, terrible. Abrigarse bien, aunque no sé si el calor extra sea buena idea. Bueno, ¿qué tal te sentiste, Jenny? Bueno, sí, un poco nerviosa porque no pude leer muy bien, Ok. pero se hizo el intento. Bueno, está bastante bien, Jenny. No hay ningún problema. Más bien, gracias. A ver, ¿quién sigue? A ver, Marilyn. ¿Estás lista? Una, Sí. dos, tres. En el ambiente empresarial, la comunicación efectiva es clave para el éxito. Un mensaje mal estructurado o poco claro puede generar confusiones, errores y conflictos entre los miembros de un equipo de trabajo. Ya, muy bien. ¿Cómo te sentiste, Marilyn? Nerviosa. ¿Cometiste algún error o no? Mm, sí. ¿No? ¿Sí? ¿Qué dices tú? Creo que en la coma, por leer rápido. Ya. Voy a hacer programa de concursos. ¿Qué dice el público? ¿Qué pasó con Marilyn? ¿Quién le dice en qué se equivocó? Dijo ambiente en vez de ámbito. Correcto. Ambiente en Y vez la de otra ámbito. palabra también ¿Cuál más? dijo, la hizo suya, confusiones creo que fue. Confusiones. Y es confusión. ¿Ok? Miren esto, por ejemplo, no hay problema, Marilyn. Aquí nadie nos juzga, por si acaso. Estamos justamente para eso y la idea es que nos demos cuenta de que aunque uno lee con confianza, muchas veces no se da cuenta de algunos pequeños errores que puede cometer. ¿Sí? Y es ahí en donde radica esta parte de la práctica. ¿Sí? Uno puede a veces creer que lee correctamente o que lee bien y encontramos errores quizás así tan pequeñitos como estos, como siendo tan críticos, pero que finalmente se dan y existen. ¿Ok? Camila, ¿estás por ahí, Camila? Camila, Camila. A ver, Camila, entonces te va a tocar leer. Me dices que sí en el chat, pero quería escucharte. A ver, te toca lectura. Dice un ratito salgo del cuarto, dice. Va a leer en público, entonces va a leer para toda la casa. A ver, me avisas cuando estés lista, ¿ok? Pero no sé si te demoras mucho. A ver, voy con Silvia entonces, ¿ya? Buenas Mientras tanto. noches, Ah, profe, no, ya está, disculpe. Camila. Ya está. A ver, lista, Camila. Entonces, una, dos, tres, listo. A ver, dice, el medio ambiente enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático, la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Son problemas urgentes que requieren acciones inmediatas y coordinadas a nivel global. Ya, ¿qué tal te sentiste, Camila? Estaba un poquito agitada, perdón. Es que salí del cuarto corriendo. Es que tengo a mi bebé dormida y tuve que salir. Ah, ok. Bueno, la lectura fue bastante buena, también positiva, sin mayores inconvenientes. Lecturas sencillas para que vayan perdiendo el miedo, ¿ok? Ya vamos a platicar. Esto lo vamos a hacer de aquí en cada clase, ¿sí? Hasta que yo encuentre errores en todas sus lecturas y les pueda corregir para mejorar, ¿sí? Quiero terminar con Silvia, ¿ok? ¿Estás lista? Ya, Liz, ¿qué más toca?
A la una, a las dos y a las desde el título. El viaje de mis amigos a la playa. El sábado pasado, yo y mis cuatro amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarnos cerca del mar. Así podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta durante la tarde. Decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego. Aunque Miguel reclamó que hice trampa, después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando canchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger, se dio cuenta de que estaba rota. Muy bien. ¿Qué tal te sentiste, Silvia? Nerviosa. ¿Qué tal estuvo el texto? ¿Qué encontraste en el texto? ¿Qué dificultades tenía o qué facilidades? No sé. Que había puntos, había comas. ¿Ya? ¿Qué más había en Sí, el sí, sí. texto? Si yo te preguntara, Silvia, por ejemplo, ¿cuántas personas intervienen en esta historia? ¿Me darías ¿Cuántos un amigos número? había en esa lectura? Ajá, en esa historia. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Segura? Si no me equivoco, sí. Alejandro dice no. ¿Cuántos había Alejandro? incluyéndome. ¿Y cuántos son en total? 5. Cinco. ¿Quién da Ah, más? ¿Quién da menos? incluyéndome. Claro, es la historia en total. Bueno, ahí sí, sí. En total. ¿Qué más encontraron? A ver, ¿quién más me da ideas? Todos leyeron el texto, ¿no es cierto? Todos vieron el texto. ¿Qué más había, Alejandro? Habían faltas ortográficas y puntuaciones mal hechas. O ¿Ya? sea, pausas mal hechas de la coma. ¿Pero quién estaba mal hecho, el texto o Silvia? El texto. Ah, ok. ¿Silvia leyó correctamente? ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere intentar el texto? ¿Quién quiere intentar leer este texto? Este último. A modo de práctica, ya para despedirnos. A ver, le hago yo. A ver, Alejandro. A la una, a las dos, a las tres. Vas a leer tal como está el texto. El sábado pasado, yo y mis 4 amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos instalarnos cerca del mar, así podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde, decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso recoger, se dio cuenta de que, de que estaba rota. Estaba rota. Perdón, Ok. estaba tapando esa cosita. Estaba rota. Ya, muy bien. ¿Cómo te sentiste, Alejandro? ¿Qué hay en el texto? No te escucho nada, estás en mute. Ahí sí. Eh, eh, Estaba un poco difícil la lectura porque las pausas son imprevistas. Ya. De hecho, Sí, sí, es parte de la dificultad que tiene la lectura, ¿no? Es corta, pero es más ajá. complicada. Eso le vi como más, o sea, hay que estar pendiente a la lectura, un poco, no sé, de mi parte, como algo que yo hago es ampliar un poco mi visión, no centrándome en unas palabras, sino en la oración, por si Ya. acaso se aproxime una coma, un punto, entonces ya sé cuándo pausar
y cuándo seguir de largo. Entonces trato de ampliar un poco más mi visión, a no centrarme en las palabras. Ok. Está bien, Alejandro, y esto, miren, va para todos, en realidad. La lectura, por ejemplo, de Silvia, la lectura de Alejandro. A ver, les explico. Como lectura del texto, fue mala, ¿sí? Fue mala la lectura, pero como interpretación fue muy buena. Me explico. La interpretación, comenzando por lo segundo, tanto en Silvia como Alejandro, fue buena, fue positiva, porque yo estoy seguro de que Jenny, de que Marilyn, de que Daisy, de que Camila, si tan solo lo escuchaban, hubiesen entendido inclusive el texto, ¿sí? Le dieron una interpretación tal que el texto se podía entender mediante lo que ellos decían. Entendieron que había un viaje, que había la playa, que jugaron juegos de mesa. Quizás no se quedan los detalles, ya eso queda en segundo plano en este momento, pero la interpretación que dieron al texto es buena. Sin embargo, Silvia, ¿tuviste o no tuviste que hacer un esfuerzo extra por leer el documento, por interpretar el texto, con todos los errores que había? Perdón, listo, no lo escucho porque el perro está ladrando. No te preocupes, Silvia. Te decía, la interpretación del texto fue buena de tu parte, pero ¿hubo o no hubo que hacer un esfuerzo extra de tu parte para poder interpretar el texto? Es decir, las dificultades sí representaban un grado de complejidad tal que tenías que esforzarte por interpretar. Sí, sí, sí hubo un poquito de esfuerzo. Ya. Evidentemente no es un texto tan técnico ni tan largo para ponerle mayor complejidad, pero hubo complejidad. Alejandro, lo mismo. ¿Cuánta complejidad tuvo el texto? ¿Tuviste que hacer un esfuerzo por interpretarlo? Sí, profe, sí tuve que hacer un Ya. poco más de esfuerzo para no Yo equivocar. estoy, yo estoy seguro de que Silvia y Alejandro inclusive leen mucho más rápido, leen mucho más veloz, pero la lectura de ellos fue pausada, fue lenta por ir interpretando el texto. ¿Por qué les digo que esto fue bueno? Porque como les decía antes, el texto se pudo entender. Sin embargo, la lectura fue mala, defectuosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que no leyeron el texto que está ahí, leyeron lo que debería estar. ¿Me explico? Es decir, si yo, por ejemplo, leo este texto, tendría que decir, el sábado pasado, yo y mis cuatro amigos fuimos a la playa. Cuando llegamos, el clima estaba perfecto. No había ni una nube en el cielo. Decidimos, esta palabra no la tengo bien porque tengo una mancha en la pantalla, cerca del mar, así. Podíamos ver las olas de cerca del muelle. Luis Miguel y Ana trajeron una canasta con frutas, pero María olvidó los platos, por lo que comimos directamente de la canasta. Durante la tarde decidimos jugar juegos de mesa. Yo fui la capitana del equipo y gané el primer juego, aunque Miguel reclamó que hice trampa. Después de eso fuimos a caminar por la orilla buscando conchas. Mi amiga encontró una muy grande, pero cuando la quiso coger se dio cuenta de que estaba rota. ¿Me explicó? Las tildes, por ejemplo, en este caso, ¿sí? No están colocadas en muchas palabras y es de esa forma en la que uno puede darse cuenta de las palabras. Hoy el texto fue mucho más sencillo porque son palabras que conocemos, que sabemos cómo se escriben y cómo se pronuncian. Pero ya veremos más adelante en clases cómo hay ciertas palabras que quizás no conocemos, desconocemos su significado, no las hemos visto antes o se parecen a otras y entonces cómo las pronuncio. ¿Ok? Por eso es que es importante la forma en la que uno escribe, porque si yo no tengo tildes, sé en dónde va el acento. Si es que tengo tildes, sé en dónde va el acento. ¿Ya? Por eso es importante ver este texto de esta manera y que ojalá, obviamente, para ya en las siguientes clases podamos ir desmenuzando un poquito más en análisis para que vean dándose cuenta de los errores que hay cuando uno escribe y por qué uno tiene que escribir correctamente. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por más que me hizo acuerdo Silvia, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Mañana les entrego los temas para que no tengamos problemas. De hecho, mañana les doy los temas de las exposiciones. Para quienes no estuvieron al principio de la clase, les explico. Vamos a hacer una exposición al final de la materia para resumir, obviamente, todo lo visto y va a ser la nota final del curso. ¿Ok? Yo les voy a asignar unos temas por sorteo, así que les invito más bien para que mañana no falten, porque mañana les voy a dar a primera hora lo primero que vamos a hacer en la clase para no olvidarme. ¿Ya? Hacemos eso medito en la clase, les sorteo los temas y resolvemos preguntas que tengan y definimos lógicamente los siguientes pasos. ¿Estamos? ¿Hecho? Listo, chicos. No es más conmigo.
Les dejo descansar por hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta Ya, mañana. Licen, buenas noches, hasta No, mañana. profe. Que pasen bien. Chao, chao. Bye.